Seguimos con el cuello. Ahora vamos a ver la parte de glándulas salivales. Las glándulas salivales se dividen en mayores y menores. Las mayores son las parótidas, que son estas dos que están acá. Después están las submandibulares y por último las sublinguales. De estas tres glándulas, las únicas visibles realmente son la parótida y las submandibulares. Las sublinguales rara vez se pueden llegar a ver, pero como vamos a explicar después, están bastante entre los planos musculares, son muy difíciles de identificar, pero las parótidas y las submandibulares se pueden ver bien. Empezamos con la parótida. Acá en este esquemita podemos analizar el ambiente de la parótida, ¿sí? Dónde la encontramos, cómo está ubicada, cuáles son sus relaciones. La parótida la vamos a encontrar por detrás de la mandíbula, por detrás de la rama ascendente de la mandíbula y por delante de la región mastoidea. Y como ven, en relación a este hueso, se va a relacionar con el macetero, se va a relacionar con el pterigoide interno, por atrás con el vientre posterior del digástrico, el esternocleidomastoideo, y en el plano profundo se va a relacionar con la pared posterolateral de la faringe, con los músculos y en la porción más superior, sobre todo con los músculos que se insertan en la apófisis estiloides, y vamos a tener como una especie de contenido, o mejor dicho, los vasos que atraviesan a la glándula, a las ramas de la carótida externa, ¿sí? Donde justamente en este lugar da sus ramas terminales. Con respecto a la glándula submandibular, como el nombre lo indica, se va a ubicar por debajo de la mandíbula, ¿sí? Por debajo del borde inferior de la mandíbula. Vamos a tener que va a tener una porción más superficial de la cara externa del miloioideo y otra porción que se va a meter entre el miloioideo y el iogloso, en el famoso hiato miloioideo-iogloso. Esa pequeña porción a veces la vemos, a veces no. Vamos a intentar verla. Y acá representa la glándula sublingual, que esta es la que habitualmente no podemos ver. También en el mismo plano que la porción entre profunda el miloioideo, y se va a relacionar parte con el iogloso y parte con el genigloso, que es el que está acá. Si vemos esta glándula en un corte coronal, ven, acá tienen el ioides, acá tienen la mandíbula, si hay un diente. Esta se ubica por debajo, dejamos por el borde inferior de la mandíbula, en general un poquito más abajo incluso, y se relaciona con el miloioideo, con su porción más superficial, y su porción profunda se mete entre el hiato miloioideo y iogloso, está acá, junto con el conducto excretor. Si nos vamos a los cortes tomográficos, aquí es donde encontramos a la glándula parótida, esta es la izquierda, acá está a la derecha, y como ven, lo ubicamos, como hemos dicho, por detrás de la rama ascendente de la mandíbula. Se relaciona con el músculo macetero, con el músculo pterigoideo, el esternocleidomastoideo, acá el vientre posterior del digástrico. En el plano profundo se relaciona con la apófisis estiloides acá y los músculos que se insertan ahí. Y acá vemos a los vasos, a la arteria carótida externa dentro de su espesor, ¿sí? Y por acá un poco más distal con la pared posterolateral de la faringe. Fíjense que una de las primeras cosas que nos ayuda a identificar la glándula, y para que no la confundamos con otras cosas, más allá de su ubicación, es la tonalidad de gris que tiene. Yo vengo insistiendo con poder reconocer la grasa, que es nuestra amiga, que es la que nos da el plano de clivaje para identificar estructuras, que siempre tiene esta tonalidad hipodensa, bien oscurita. No es negra como el aire, sino que es una tonalidad un poco más gris oscura, pero evidentemente es mucho más negra que el resto de las densidades de partes blandas, ¿no? Como ser el músculo u otros órganos. Entonces esta grasa es indispensable. Si ustedes se fijan, la glándula, como tiene un componente graso importante, ¿sí? Estas son las famosas mollejas de la vaca, ¿no? Que tiene cantidad de grasita importante, tienen una tonalidad un poco más oscurita que el músculo, ¿ven? Entonces fíjense con el macetero, que es una especie de cúpula que asoma así, es similar en relación a la morfología a la glándula, pero esta tiene esta tonalidad que es más hipodensa, incluso se ve como pequeños lobulillos,
¿sí? Pequeños lobulillos que esos lobulillos densos es parte del parénquima. Entonces ya el ojo hay que acostumbrarlo a identificar diferentes densidades de estructuras que nos dan también información. Otra cosa que quería mencionarles, que muchos me preguntan, es qué son estos rayos. Ven, acá hay un montón de rayos que a veces dificultan. ¿Ven? Cuando paso por ahí se crea una especie de sol y nos trae interferencia en la visualización de las imágenes. Estos son los famosos arreglos dentarios, ¿sí? Coronas o material de arreglo dentario, generalmente de origen metálico, produce artificio. Como la tomografía, recuerden que los rayos X al metal le cuesta mucho atravesar, al hueso lo atraviesa en mayor o menor medida, a los tejidos blandos, pero al metal le cuesta mucho. Entonces cuando el tomógrafo gira alrededor de esta muela, por ejemplo, que tiene un arreglo, me genera este artificio, porque cuando disparo de este lado los rayos, acá no deja imagen, entonces pierdo información, y esa información que se va perdiendo en el giro me va dando este artificio. Entonces esto es algo muy frecuente. Generalmente cualquier adulto ya tiene algún que otro arreglo dentario, entonces siempre voy a tener este problema que me dificulta la visualización de estructuras, así que esto a tenerlo en cuenta. Pero bueno, volviendo al tema de la glándula, fíjense, podemos recorrer un poco más desde más cefálico, ¿sí? Acá está la articulación temporomandibular, entonces a partir de acá empieza la rama descendente, o la rama ascendente de la mandíbula, acá empieza a aparecer la glándula, ¿sí? Empieza a aparecer por debajo de la oreja, que esto que está acá es la oreja, debajo del conducto auditivo externo, que después lo vamos a ver en los otros cortes, y va descendiendo, formando esa especie de abombamiento hacia la cara lateral de la cara, hasta la parte más inferior, que ven también su relación que tiene permanente con el músculo esternocleidomastoideo, y acá con el digástrico, ¿sí? De este lado lo mismo, esternocleido, el digástrico ahí, ¿sí? Y vemos en esa tonalidad. ¿Cómo las vemos en coronal a las glándulas? Bueno, similar siempre en su estructura, en su densidad. Ven, está la densidad del esternocleidomastoideo, que le forma como parte del piso a esta glándula, y la glándula con esta tonalidad más oscura, ¿sí? Más hipodensa. Acá vemos los vasos que atraviesan una vena, acá tenemos los vasos carótidos externos, ya dando su rama terminal la temporal superficial, y por detrás del cóndilo aparece el ojal retrocondilio, ¿sí? Por donde pasa la arteria maxilar interna, la otra rama terminal. Vemos su relación con el oído externo y las podemos identificar. Por eso, a no confundirse, fíjense en este corte, uno ve esto que abomba, pero tiene una densidad de músculo. Este es el macetero. ¿Ven? Va desde la mandíbula a la arcada cigomática, que es esta. En cambio, me tengo que ir un poco más atrás y recién ahí aparece la glándula parótida. Fíjense que está siempre por detrás de la mandíbula. Entonces, cuando veo parótida, en un corte coronal no debería haber mandíbula. En cambio, acá sí la veo. Y por último, en un corte sagital o parasagital, en este caso para ver la glándula, fíjense que acá tenemos, ¿no? Estos anterior o posterior, acá tienen parte de los huesos del cráneo, acá tienen las apófisis mastoides, ¿ven? Donde se inserta el esternocleidomastoideo, que es conducto auditivo externo, arcada cigomática, acá está el macetero. Entonces fíjense cómo la glándula se ubica entre el macetero y la esternocleidomastoideo, acá, ¿sí? Por debajo del conducto auditivo externo, ¿sí? Por delante de la mastoides está la glándula parótida, que la vemos ahí. Bien, perfecto. Bien, acá tienen, por ejemplo, otro paciente, lo mismo, glándula parótida, ¿sí? Mismos reparos, macetero, pterigoide interno, esternocleidomastoideo, digástrico ahí, apófisis estiloides, los vasos, la carótida externa. Pero bueno, vean. Vamos ahora a las submandibulares. Las submandibulares son dos pequeñas glándulas que dijimos están por debajo del borde inferior de la mandíbula, ¿sí? Hacia los laterales del músculo miloioideo. Y bueno, esto es un poco lo que decía. Ven, si nosotros estamos y vemos la mandíbula, las submandibulares en general no las vemos ahí directamente. Tenemos que descender un poco más en los cortes. Y recién aparecen como dos pelotas, como dos estructuras redondeadas,
¿sí?, hacia los laterales, por delante del borde anterior de los esternocleidomastoideos, ¿sí?, y como siempre por arriba, digamos, encima del plano del hioides, ¿sí? Eso puede ser variable, el descenso o la ubicación, pero siempre va a estar al menos en el mismo plano o hacia arriba, nunca debajo. Y ven estas estructuras redondeadas hacia los costados. Acá está, hemos dicho, el miloioideo, es este músculo que viene acá, ¿sí?, este que está acá. Entonces las glándulas submandibulares se van a ubicar ahí. Fíjense algo similar para que nos ayude a reconocer con respecto a su densidad. No llega a ser tan hipodensa como la glándula parótida, es un poquito más densa, pero esa densidad, fíjense que no es homogénea, no es tan homogénea como los músculos, es heterogénea, lo mismo con esos pequeños nodulillos, ¿sí?, como denso, hipodenso, como si fuera un granulado, ¿sí?, que bueno, esto puede ser más o menos marcado, pero de alguna manera es diferente siempre al plano muscular, para que no nos confundamos con músculos. Entonces, esto es otro tipo de estructura, es una estructura glandular, siempre por debajo del músculo platisma, profundo del plano. Entonces eso nos va a ayudar a reconocerlo. A su vez vemos también siempre que se relaciona con los vasos faciales, en este caso la vena facial, desembocando en el tronco tirolingofaringofacial acá, después veremos en vasos, pero siempre de alguna otra manera se relaciona con los vasos faciales. Acá miren cómo le pasa con la vena de este lado, ¿sí? Eso también es un reparo que nos ayuda. Si nos vamos un poco más hacia cefálico, intentamos ver, pero la verdad que no se ve bien, cómo parte de la glándula se introduce en el hiato miloioideo hiogloso. Si ubicamos este es el miloioideo, este es el hiogloso, deberíamos verla introducirse ahí. Y ahí ven que la perdemos, no podemos verla bien, justamente porque la densidad similar a los músculos no me la distingue, que es la misma razón por la cual en este sector, que si bien esta es la topografía, no podemos ver a la glándula sublingual. La sublingual, que se ubica por fuera del genigloso, ¿sí?, por adentro del miloioideo, ahí no la podemos ver, estaría acá, pero la verdad que no podemos identificarla como tal. Por eso ese lóbulo profundo muchas veces no lo podemos ver. Este es otro paciente, fíjense de nuevo, ¿no? Si bien es similar, digamos, este no es tan hipodensa, pero este granulado es más heterogéneo que el del músculo, que es más homogéneo. Acá tenemos de nuevo las glándulas submandibulares, y como estas dos pelotas, de nuevo su relación con los vasos faciales, ahí, ¿sí?, siempre por arriba del plano del hueso hioides, y de nuevo ahí, si queremos ver su porción que se introduce en el hiato miloioideo hiogloso, que es este que está acá, el hiato, no lo podemos distinguir, pero las glándulas las podemos ver. En el plano coronal las tenemos ahí, ¿ven? Estas son las glándulas submandibulares. De nuevo, ven, acá tienen a la mandíbula, ¿sí?, ahí está en este caso el pterygoide interno insertándose bien en la parte posterior. Cuando vamos hacia adelante vemos a las submandibulares en este sector, ¿sí? Acá está el miloioideo, este es el miloioideo, se acuerdan que habíamos mostrado antes, y ahí aparece la glándula, su relación con los vasos faciales, ¿sí?, a los costados del miloioideo, en los laterales, siempre por arriba del plano del hueso hioides que está ahí. Ya lo tenemos, las glándulas submandibulares. Y en el plano sagital o parasagital los tenemos en este sector, ¿sí?, por debajo del plano de la mandíbula, ¿sí?, por encima del plano del hueso hioides, que es este que está acá, aparecen las submandibulares en este sector. Ahí se relaciona con los vasos faciales y la glándula en este sector. Vamos a verla del otro lado. Aparece una pelota en este sector, y son las glándulas. Bueno, con esto ya tenemos un panorama, este video cortito del reconocimiento de las glándulas, y vamos a seguir con el próximo video.